Buenos días a todas y todos aquí en la sala y quienes nos acompañan en línea. Me llamo Eleanor Openshaw, trabajo para el Servicio Internacional para los Derechos Humanos. Me da un placer enorme poder moderar esta conversación de hoy sobre la situación del Estado cívico y democrático en Venezuela, un tema enorme. Vamos a estar abordando el tema con una abundancia de ponentes estupendas hoy. Estamos organizando esta conversación en el marco de la sesión del Consejo de Derechos Humanos aquí en Ginebra. La semana entrante habrá un diálogo interactivo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos sobre Venezuela. Así que en esta sesión del Consejo Venezuela está en la agenda. Lo que queremos hacer en esta conversación de hoy, en la hora y media que tenemos, es mirar el tema de la situación del espacio cívico en el país, el rol del sistema judicial en particular en contribuir a las restricciones sobre el espacio cívico y mirar de ahí hacia la respuesta que ha habido en relación a ese cierre de espacio cívico y lo que queda por hacer. Tenemos aquí a personas defensoras venezolanas que pueden hablar de este tema mejor que nadie, y también nos acompaña Michael de la oficina del relator especial sobre personas defensoras. Dos cosas antes de que arranquemos. Por favor, durante la conversación, si surgen preguntas que tienen, comentarios, por favor, compártenlo en el chat. Yo creo que durante la conversación vamos a ir introduciendo algunas preguntas y ponerlas directamente a todas las ponentes. Voy a dar a cada persona, si os parece, 7 minutos más nada para la presentación inicial, y luego eso nos dará más tiempo al final para una sesión de preguntas y respuestas, si os parece. Entonces, sin demorar más, arrancaríamos entonces con Marco Ponce, que nos acompaña aquí del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, OBCS. Marco, tú nos vas a ayudar en proporcionarnos un panorama del contexto en general para personas defensoras del país hoy en día. Por favor. Gracias, Elena. Sí, y conversar un poco sobre ese contexto país, cuál es la situación actual de los derechos humanos y particularmente cuál es la situación de los venezolanos que están diariamente exigiendo derechos en las calles del país y cuál es la respuesta del Estado frente a estas exigencias diarias. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social ha documentado durante los primeros 5 meses de este año 3.900 manifestaciones ciudadanas en todo el país. Esto es un dato muy importante para entender el contexto de Venezuela, porque nos dice que hay 26 movilizaciones sociales en todo el territorio nacional y que hay otro dato importante: el 86% de todas estas movilizaciones tiene que ver con la exigencia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. DESCA. Es allí donde se encuentra el epicentro de la conflictividad social de Venezuela. Principalmente cuando miramos este contexto país, encontramos que es el 86% por DESCA, pero cuando comenzamos a analizar más, vemos que son los derechos laborales los que motivan la mayor cantidad de manifestaciones en toda Venezuela. Por ejemplo, durante los primeros 5 meses del 2023, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social logró documentar 2.863 manifestaciones en toda Venezuela. ¿Por qué? Hay numerosas razones, pero solo vamos a mencionar una principal. El salario mínimo en Venezuela en este momento, para que tengan una idea, es equivalente a $5 mensuales. Ese es el salario mínimo oficial.
en qué parte del mundo un trabajador, una familia puede vivir con un ingreso oficialmente de $5. Bueno, esa es la realidad de los trabajadores venezolanos y es suficiente motivo para que, debería ser suficiente motivo para que pacíficamente las calles del país estén constantemente con la presencia de muchas personas. Entonces, viendo este motivo fundamental que tiene que ver con temas laborales, también encontramos en esta revisión general que estamos haciendo del contexto que además del tema de salarial, encontramos el tema de seguridad social. Los jubilados y pensionados que también son víctimas de esta situación de una política pública que no garantiza sus derechos, pues han estado movilizados durante todos los meses de este 2023 y han sido 557 manifestaciones donde participaron jubilados y pensionados. También hemos visto durante estos primeros 5 meses manifestaciones que son muy habituales en Venezuela que tienen que ver con el tema de los servicios básicos. El colapso de servicios básicos que está relacionado con el derecho a una vivienda digna. Fundamentalmente han sido manifestaciones denunciando fallas en los servicios básicos como electricidad, agua potable, gas doméstico. Durante los primeros 5 meses del año fueron 340 manifestaciones ciudadanas. Y es importante destacar también que estas manifestaciones han sido de carácter pacífico, han sido con un carácter pacífico, pues que reivindica esa actitud, ese espíritu de los venezolanos para exigir frente a las oficinas gubernamentales de manera muy cívica respuestas ante la profundización de la emergencia humanitaria compleja. Cuando nosotros miramos las modalidades de protesta o de manifestaciones que han tenido los venezolanos para entender mucho más el contexto país, encontramos que han sido principalmente concentraciones frente o en las inmediaciones de las oficinas gubernamentales. Y allí encontramos una variación importante en comparación con otros periodos cuando las modalidades de protesta que se utilizaban en Venezuela eran fundamentalmente cierres de vías. Las personas en otros periodos que hacían para llamar la atención, para denunciar, salían a una calle y cerraban la calle y allí hacían sus manifestaciones. Lo que hemos visto, esta variación es muy importante, este dato es fundamental para entender el contexto país, es que ahora las personas se están organizando más, las personas se están poniendo de acuerdo, tienen más interés en los asuntos públicos del país y en conjunto identifican cuáles son las oficinas donde pudiesen resolver los problemas o dónde están los responsables de la crisis y es allí a donde van a exigir derechos. Entonces, este dato es muy importante porque también nos deja en evidencia sobre la mesa que hay mayor coordinación, participación, ponerse de acuerdo, incluso en sectores que pudiesen tener ideología, incluso política diferente, pero que se están juntando para de manera muy cívica exigir frente a las instituciones respuesta democrática. Durante los primeros meses del 2023 observamos que, para que vean esta diferencia entre las modalidades de protesta, de exigencia de derechos, en los primeros 5 meses se documentaron 2.400 concentraciones frente a oficinas de gobierno, versus 318 cierres de calle. Y en el pasado era al revés. Incluso cuando esas grandes olas de manifestaciones que nosotros todos tenemos en nuestros recuerdos, 2017, 2019, 2014, fueron grandes movilizaciones en autopistas con numerosa asistencia masiva, pues ahora lo que estamos viendo es también muchas manifestaciones diarias, pero frente a las oficinas de gobierno, el índice diario de manifestaciones es igual a 26, es decir, diariamente hay 26 movilizaciones que se realizan en toda Venezuela, es un monitoreo que se hace independiente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Nuestra unidad de monitoreo diariamente está levantando información y procesando información para tener esta visión del contexto país. De manera que otro de los elementos que vemos importantes para mencionar en la mañana y tarde de hoy tiene que ver con la respuesta del Estado venezolano frente a esta dinámica que ha tenido la sociedad venezolana en el sentido de que frente a la crisis los venezolanos se han mantenido muy pacíficos, tratando de fortalecer justamente y resistir los ataques al espacio cívico y democrático. La respuesta del Estado venezolano frente a estas manifestaciones pacíficas desafortunadamente no ha sido resolver los problemas. En muchos casos son soluciones parciales, soluciones y en la mayoría inexistentes, y es por eso que vemos que el índice de manifestaciones continúa siempre de manera muy, muy alta. Y lo que sí observamos es que la política de represión y de criminalización y de judicialización hacia la sociedad civil continúa.
mis colegas más adelante van a profundizar sobre estos temas, pero sí quisiéramos dejar sobre la mesa que durante este 2023, en estos primeros 5 meses de balance, que es hasta el último día de mayo, que hemos ido documentando, ya junio esperemos que termine el mes, lo vamos a ofrecer públicamente, pero en estos primeros 5 meses se reportaron 74 manifestaciones reprimidas a nivel nacional. Y otro elemento importante que tiene que ver con esta política de criminalización, de judicialización, han sido las detenciones arbitrarias y detenciones a líderes sindicales y trabajadores que se han unido para exigir pacíficamente respuestas a la crisis laboral que atraviesa Venezuela. Entonces, bueno, cumpliendo los lapsos del tiempo, ya dejaría la palabra hasta acá, la cedo a mis compañeros y con gusto estaré dispuesto para las preguntas. Gracias. A ti, Marco, muchas gracias por darnos ese panorama, ¿no? para contextualizar la conversación de hoy. Eso nos lleva entonces al tema del derecho a la asociación, ¿no? al derecho de asociarse. Que usted habló de que la gente, en reacción a la situación de crisis de derechos humanos en el país, salen a exigir una mejora de su situación, y teniendo en cuenta esa dinámica, esa experiencia, quería entonces pasar a Rigoberto Lobo, de la Asociación Civil Promedemum. Rigoberto, ¿tú puedes ayudarnos a entender un poco mejor cómo es la situación para la sociedad civil en el país, intentando responder a esta situación, intentando levantar y amplificar las demandas del pueblo venezolano en relación a la situación de derechos humanos, por favor? Hola, un saludo a todas las personas que nos acompañan y quienes están en el panel. Bueno, efectivamente, el colega Marcos nos está dando una foto, ¿no? de lo que es el país, y de alguna manera una de las justificaciones de por qué el Estado venezolano insiste en continuar atacando la libertad de asociación, ¿no? De alguna manera, o digamos, diferentes intentos de restricción han sido a través de leyes. Quizás lo más reciente, el 24 de enero de este año, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión el proyecto de ley que tiene que ver con la fiscalización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, violando el proceso, además de formación de leyes, y de alguna manera intenta satisfacer las necesidades que tienen que ver con, las recomendaciones, perdón, que tienen que ver con el Grupo de Acción Financiera del Caribe, y a la par, ha desencadenado una persecución desde hace un par de años al menos a personas defensoras por la supuesta financiación al terrorismo y lavado de dinero, ¿no? Que considerándose unos delitos graves y que ha generado también el exilio de personas defensoras de derechos humanos en un contexto no solo latinoamericano, sino mundial, con bastantes restricciones para el derecho al asilo, al refugio de las personas. El Estado venezolano estigmatiza, criminaliza y limita fuera de la ley el funcionamiento de las organizaciones e incumple con el artículo 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco el Estado venezolano garantiza el derecho de asociación para grupos de la sociedad civil sin ningún tipo de discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género, que esto ha venido también sucediendo, y vamos a mencionar un poco más adelante en un estudio que realizamos en diferentes estados de Venezuela, con énfasis en organizaciones que estén fuera del área capital del país, y determinamos que las organizaciones que actualmente están trabajando en Venezuela, que están en el terreno, organizaciones venezolanas por supuesto, el 28.3% de esas organizaciones no se encuentra debidamente registrada, y el 54.7% de las organizaciones que en algún momento lograron registrarse han conseguido obstáculos para lo que tenga que ver con actualización de juntas directivas, legalizar cualquier documento que tiene que ver con la organización, ¿no? Esto sucede en los registros principales del Servicio Autónomo de Registros y Notarías, que por sus siglas se llama SAREN, quien tiene como objeto inscribir los actos de constitución, modificación, prórroga y extinción de las sociedades civiles, asociaciones, fundaciones y corporaciones de carácter privado. Todo lo que mencionaba Marco
se convierte, como decía al principio, en una justificación para que el Estado restrinja el derecho de asociación, el funcionamiento de las asociaciones, y cuando hablamos de asociaciones, no solo las de derechos humanos, cualquier forma asociativa de alguna manera es atacada, porque lo que se busca es de alguna manera restringir el pensamiento libre y la opinión, la defensa y la exigibilidad de los derechos humanos. Las personas deben tener la capacidad, perdón, y de autonomía de participar aportando y monitoreando las políticas públicas. Durante el año 2022, el año pasado, de acuerdo a lo expresado por las organizaciones de la sociedad civil venezolana, retrocedieron un 73% en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, conocido como el espacio cívico. Y solo el 34% de las organizaciones en Venezuela considera o afirmó que es posible ejercer la libertad de asociación. Estos datos también pertenecen a ese diagnóstico que realizamos recientemente. En algunas sedes del registro del SAREN, el que mencionábamos, han afirmado que existe una prohibición, por ejemplo, de registro y actualizaciones de organizaciones con objetos fundacionales relacionados a derechos humanos y relacionados también a personas de la comunidad LGBT. Entre los obstáculos que logramos documentar que han conseguido las organizaciones en la oficina del registro principal, existen, o los principales, una supuesta prohibición del registro, todo esto fuera de la ley, por supuesto, no tiene que ver con la realidad, pero es lo que afirman los funcionarios cuando las personas van a intentar registrar o actualizar algún documento de su organización. Prohibición presidencial de registros de organizaciones, prohibición de registro de organizaciones fuera del área capital de la República, registro de organizaciones exclusivamente en una supuesta oficina, y hay que subrayar supuesta, contra el terrorismo que aparentemente funciona en la capital de la República. Suspensión de registro de nuevas organizaciones y, por supuesto, piden requisitos que están fuera de la ley para el registro de asociaciones civiles sin fines de lucro. También, en lo que conseguimos fue recurrente, afirmaciones sobre una supuesta circular recibida por la Oficina de Registro, donde se expresa la suspensión de registros para organizaciones. Esta supuesta circular en algún momento pudo ser visible y fue evidenciado a través de las organizaciones que lo denunciaron, pero muchas veces se menciona en la circular, o se le menciona a las personas la existencia de la circular, pero no se les muestra, o sea, se les aplica un reglamento, una restricción que, entre comillas, afirman está en la ley, pero no se les muestra cuál es. El Estado venezolano no respeta, por supuesto, la libertad para las labores propias de las personas defensoras de derechos humanos y activistas, tampoco asegura un protocolo de atención en casos de ataques o intimidación por parte de funcionarios del Estado que contemple el establecimiento de responsabilidades y garantías de no repetición. Los esfuerzos, por ejemplo, de las organizaciones en proporcionar asistencia humanitaria siguen siendo obstaculizados y criminalizados. En el año 2021, en el estado Mérida, se llevó a cabo un proyecto para ayudar a las comunidades más afectadas por las lluvias, con jornadas médicas y entregas de kits de higiene y de alimentos. Sin embargo, en la vía, en el camino de la realización de esa jornada, fueron retenidos en un punto de control de la Guardia Nacional Bolivariana en el municipio de Tovar, del estado Mérida, y luego trasladados de manera forzada, porque no fue por voluntad de las personas, a unos galpones de una empresa estatal venezolana, donde permanecieron por más de 3 horas retenidos. El equipo estaba compuesto por 6 personas defensoras de derechos humanos, 14 médicos y 7 personas que tenían que ver con transporte y manejo de los insumos. En esta acción estaba, digamos, dentro de la ley todo lo que tiene que ver con documentos de los vehículos, facturas que respaldaban las compras y proveniencia de los insumos. Sin embargo, los funcionarios exigían que todos esos insumos que deberían quedar a disposición de ellos para que el equipo pudiese de alguna manera continuar o ser liberado, ¿no? Esto, por supuesto, llevó a una gran polémica en la que intervino también, por suerte, Naciones Unidas y colaboró para que estas personas fuesen liberadas y no le fuesen retenidos o sustraídos los insumos con los que estaba trabajando. También, bueno, es importante seguir mencionando, hoy no, Javier Tarazona está cumpliendo
2 años de detención arbitraria, no se sabe de su estado de salud. Y bueno, es un colega defensor de derechos humanos que por el ejercicio de sus funciones, por denunciar lo que sucede en las fronteras de Venezuela con los grupos irregulares, pues, y por el hostigamiento del cual fue víctima, en consecuencia fue privado de libertad arbitrariamente. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias, Roberto. Antes de pasar, quería simplemente enseñar que ahí en el chat hay varias preguntas que varias personas nos han enviado ahora, antes de que empezara el evento. Y hay una pregunta ahí, Roberto, sobre la ley contra personas defensoras, contra ONGs. La ley que fue aprobada en enero de este año en primera instancia. Y la persona que hizo la pregunta quería saber en qué está ese proyecto de ley. ¿Hay alguna actualización? ¿Cuál podría ser el impacto de esa ley si de ser aprobada sobre ONGs en el país? Un comentario breve, si pueden, por favor. Sí, la ley fue aprobada en primera discusión, por lo tanto, aún no es una ley como tal, ¿no? Sigue estando ahí, sigue estando como una amenaza, pero no es la única, es una de 3 leyes, ¿no? Quizás es la que hemos denominado la ley antisociedad, ¿no? Y lo más preocupante es que las organizaciones de derechos humanos en Venezuela pues tienen que atender varios francos al mismo tiempo, ¿no? Como está esa ley, están otras, y quizás nos enfocamos en una y por otro lado están avanzando en las otras leyes, ¿no? Hoy digamos que estamos en un estado de pausa, no sabemos si pretenden seguir avanzando o no. La Comisión Interamericana ayer hizo una publicación importante también sobre la aprobación de esta ley en primera discusión, pero bueno, en este momento estamos frente a 3 leyes restrictivas. No han sido las primeras, las restricciones vienen más o menos desde 2013 a través de procesos administrativos ilegales. Hay que recordar que también existió en algún momento la Providencia 001, que fue bastante cuestionada, que luego evolucionó a la Providencia 002, que era mejor, pero no era mejor nada. Simplemente quitaron unas cosas que eran bastante obvias o mucho más delicadas, pero que continúan estando ahí. Entonces, estos elementos son utilizados muchas veces por los funcionarios, aunque no sean leyes, para restringir la libertad de asociación. Muchísimas gracias por esa precisión, Rigoberto. En ese caso, lo que haremos entonces es pasar a hablar un poquito de la implementación, o falta de implementación a lo mejor, de todas las recomendaciones hechas por los mecanismos y los cuerpos de la ONU en relación al espacio cívico, los derechos de personas defensoras en Venezuela. Y quiero dar la palabra ahora a Mariana Romero. Mariana trabaja en el Centro para los Defensores y la Justicia. Mariana, yo sé que tú y el centro hacéis muchísimo seguimiento de la implementación de recomendaciones hechas por los mecanismos de la ONU. ¿Cuál es el análisis vuestro de la implementación de estas recomendaciones hasta este punto? Muchas gracias, Eleanor. Muy importante también el contexto que nos hablaban los colegas, porque nos ayuda a entender no solo cuáles son las recomendaciones que se han hecho, sino el porqué de las mismas. Y en ese trabajo de documentación y seguimiento que hemos hecho desde el Centro para los Defensores y la Justicia, debemos decir que tanto en lo que fue el tercer ciclo del examen periódico universal, como lo que ha sido el seguimiento de la Oficina del Alto Comisionado desde 2019, incluso antes de 2019, pero específicamente desde ese año que se emitió el primer reporte en el marco de una visita de la Oficina a Venezuela, y luego a partir de 2020 con el trabajo de la misión de determinación de hechos, y a la par en estos años el trabajo que distintos procedimientos especiales como la Relatoría sobre Libertad de Asociación, la Relatoría sobre Personas Defensoras, Libertad de Expresión y lucha contra el terrorismo y respeto a derechos humanos, que son algunos de los procedimientos que se han pronunciado incluso en conjunto frente a las distintas restricciones del espacio cívico,
Debemos decir que en la medida que se profundiza la política represiva de criminalización a la defensa, promoción y exigencia de derechos humanos, estos mecanismos han hablado sobre la importancia no solo de investigar las violaciones de derechos humanos que existen en Venezuela, combatir la impunidad, sino también el cese de la persecución, de la represión a la protesta, el cese del uso excesivo de la fuerza, el respeto a la libertad de opinión, expresión, evitar la adopción de legislación restrictiva y modificar y revisar las legislaciones que ya estén en curso. La independencia de poderes en Venezuela también ha sido uno de los puntos que se han visto en el marco de la importancia de restablecer las libertades fundamentales y la democracia en Venezuela. Y han existido pues, recomendaciones específicas en esta materia. De las 328 recomendaciones, por ejemplo, que se hicieron en el marco del examen periódico universal el año pasado, se hablaba de protección del espacio cívico de forma específica como uno de los 3 bloques principales, entendiendo que era necesaria la protección de personas defensoras, de periodistas, líderes sindicales, las libertades asociativas, e incluso la posibilidad de procesos electorales libres con soluciones pacíficas a la crisis. 34 recomendaciones de estas al menos fueron establecidas específicamente en términos de protección de personas defensoras de derechos humanos. Igualmente, desde 2019, la Oficina del Alto Comisionado ha hecho recomendaciones en esta misma materia. En sus intervenciones orales ha insistido en la necesidad de cesar la política de estigmatización, los señalamientos, la criminalización de la cooperación, y la Misión Internacional de Determinación de Hechos, desde sus intervenciones orales y las conclusiones de sus informes, alertaba cómo su investigación en relación al uso de la lógica del enemigo para criminalizar a personas disidentes o consideradas disidentes se estaba también extendiendo y aplicando a la sociedad civil en Venezuela, y desde el año 2021 manifestaban su preocupación en justamente cómo era ahora las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil, las organizaciones sociales, las que estaban siendo objeto de esta política. Viendo este diagnóstico, se evidencia claramente que el Estado no tiene una intención real de cumplir con estas recomendaciones. Incluso lo hemos visto, y ya probablemente la relatoría se adentre en ese sentido. En finales de 2021 se presentaba una comunicación conjunta de distintos procedimientos especiales, justamente alertando sobre legislaciones restrictivas que afectaban el espacio asociativo, el espacio cívico, la respuesta que ha habido desde el Estado venezolano ha sido seguir promoviendo leyes restrictivas. Eso es solo un ejemplo de lo que estamos viendo. No solo las leyes que hablábamos de la ley antisociedad o la ley de cooperación internacional, lo estamos viendo también en el marco sublegal, con, por ejemplo, ordenanzas municipales que buscan restringir el derecho a la protesta, poniéndolo como una actividad contra el orden público, contra las buenas costumbres, en el marco de seguir incrementando los controles a la población en Venezuela. Cuando vemos la respuesta o el informe de adopción de recomendaciones de Venezuela del examen periódico universal, todas estas recomendaciones que se hicieron en torno a espacio cívico, libertad de expresión, garantías judiciales, independencia de poderes, levantar las restricciones a medios de comunicación, cesar el cierre de medios, ninguna fue aceptada. Eso pues evidencia cómo, por una parte, el Estado no cumple con sus compromisos internacionales a los cuales se ha adherido incluso en el ejercicio de su propia soberanía, sino que además sigue profundizando el cierre del espacio cívico y democrático al continuar todas estas medidas represivas, toda esta política de criminalización, la estigmatización, los llamados a violencia, que ha sido otra de las alertas que ha levantado, por ejemplo, la Misión de Determinación de Hechos, cómo estos discursos de desprestigio, de odio, llevan a la materialización de actos violentos,
¿Y en qué se ha traducido eso? Bueno, como decía los colegas, tenemos una persona defensora de derechos humanos que está por cumplir 2 años privada legítimamente de su libertad de forma injusta y arbitraria. Líderes sindicales y trabajadores sociales, por exigir derechos humanos, se enfrentan a procesos penales, a persecución, por el simplemente hecho de ejercer libertades fundamentales. Los medios, los trabajadores de la prensa se enfrentan igualmente a censura, persecución, y la ciudadanía en general sigue enfrentándose a una lógica de temor, de inhibición a través de estas actividades represivas, que lo que busca es controlar y evitar que las personas puedan ejercer sus libertades fundamentales. Y ahí el impacto que ha tenido esto sobre las personas defensoras es sumamente preocupante, tomando en cuenta que en los últimos años se ha profundizado y agravado la situación de criminalización a la sociedad civil, siendo el actor que actualmente cuenta con mayor credibilidad por parte de la sociedad en el país. Es el sector, las organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras las que se encuentran en primera línea de acción, acompañando, respondiendo a las consecuencias de la emergencia humanitaria y exigiendo justicia, y además visibilizando en las distintas instancias la situación. Esto ha llevado a que hayan ocurrido 2.050 agresiones entre 2017 y 2022, y solo en lo que va de este año nos preocupa el aumento significativo de estas agresiones, con 288 agresiones a la defensa, promoción y exigencia de derechos entre enero y mayo de este año, que van desde amenazas, intimidaciones, hostigamiento, promoción de leyes restrictivas, ataques incluso digitales, y otro tipo de patrones que pues demuestran justamente cómo, a pesar de que la comunidad internacional tiene su mirada en Venezuela y ha exigido el respeto a las libertades cívicas y a promover un espacio y un entorno seguro para el ejercicio del trabajo de las personas defensoras y de la sociedad civil, la respuesta del Estado sigue siendo lamentablemente continuar con la criminalización, la represión y el control social. Mariana, muchas gracias por ese panorama de las recomendaciones, de los temas en relación a los cuales las recomendaciones están hechas. Hablaste allí de un pilar de recomendaciones que tiene que ver con el sistema judicial, la importancia de asegurar la independencia de jueces, de abogados, etc. Quería pasar ahora a dar la palabra a Carlos Busberti. Carlos, buenos días. Carlos trabaja para la Comisión Internacional de Juristas, y quiero decir muchas gracias a propósito a la Comisión, porque aquí estamos, los que estamos aquí en Ginebra estamos organizadas aquí en la sala de la Comisión, así que muchas gracias. Carlos, queríamos saber un poquito más de tu punto de vista. ¿Cuál ha sido el rol del Ministerio Público, cuál ha sido el rol del sistema de justicia en restringir el espacio cívico? ¿Cuál es el análisis de la Comisión en relación a ese fenómeno? Bueno, en primer lugar, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para contestar a esta pregunta, Eleanor, creo que ya quienes me han antecedido en el uso de la palabra han dejado un panorama bastante claro de lo que tiene que ver con los ataques al espacio cívico, las organizaciones sociales. Ya mencionaban Marco, Rigoberto y Mariana desde el punto de vista de casos de defensores de derechos humanos, líderes sindicales, activistas de organizaciones sociales perseguidos judicialmente, daños arbitrarios. De estos, los casos más graves, si se quiere, el caso de Javier Tarazona, que está próximo a cumplir 3 años de privación arbitraria de libertad, el caso de Gabriel Blanco y otros trabajadores humanitarios que han sido también perseguidos judicialmente y se encuentran privados de libertad, y recientemente medidas de detención contra líderes sindicales independientes y contra miembros de pueblos indígenas por la protesta y la reivindicación de sus derechos. En esencia, las distintas recomendaciones de los instrumentos que mencionaba Mariana
en torno al sistema de justicia en general son perfectamente replicables desde el punto de vista de los riesgos o los ataques al espacio cívico. Al final del día, en Venezuela, en términos de lo que ha sido la investigación de la Comisión Internacional de Juristas en estos últimos años, tiene que ver con cómo el debilitamiento del Estado de Derecho y en particular las garantías de la independencia judicial han sido o han convertido al sistema de justicia no solo en incapaz de proteger a las personas en general y a las personas defensoras de derechos humanos en particular en la protección de sus derechos, sino que también en muchos casos, como hemos visto en estos ejemplos que mencionaba, han sido la pieza a partir de la cual o la herramienta a partir de la cual se ha consumado esta persecución, este ataque a través de la judicialización de estas personas. En esto, las recomendaciones que tienen que ver con el sistema de justicia, y en esto incluyo tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, los órganos de investigación, la defensa pública, de alguna forma se circunscriben a 4 grandes grupos. Las primeras que tienen que ver con las reformas integrales a la administración de justicia, segundas relativas al fortalecimiento de la capacidad institucional del Poder Judicial, la tercera respecto a el acceso a la justicia y la rendición de cuentas, y finalmente lo que tiene que ver con la protección de las víctimas y los componentes de reparación y no repetición. No, voy a detener por temas de tiempo simplemente lo que tiene que ver con las reformas integrales a la administración de justicia y cómo estas, desde el punto de vista de lo que se ha realizado en Venezuela en el último par de años que cubren este conjunto de recomendaciones de 2019 acá, en lugar de fortalecer institucionalmente la independencia e imparcialidad del sistema de justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, por el contrario, lo que a juicio de la Comisión Internacional de Juristas ha hecho es seguir debilitando su capacidad para poder combatir la impunidad, donde, por ejemplo, defensores de derechos humanos han sido víctimas de ataques, de actos de acoso u hostigamiento, o en otros casos ha sido el sistema judicial utilizado para acosar y hostigar a defensores de derechos humanos. En esta lógica, me referiré básicamente a la reciente reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y la designación de nuevos magistrados que no cumplió con los requisitos formales de la Constitución, que incluso ratificó la presencia en el tribunal de magistrados cuestionados por su falta de imparcialidad política, y desde el punto de vista del Ministerio Público, a partir del año 2017, con la destitución que ha sido calificada por la Comisión Internacional de Juristas como arbitraria, de la fiscal Luisa Ortega Díaz, y la designación también irregular sin cumplir el procedimiento adecuado y por un organismo no facultado para ello, como fue la Asamblea Constituyente, de Tarek William Saab, quien efectivamente también tiene serios cuestionamientos respecto a su imparcialidad e independencia, visto que se desempeñó como diputado y gobernador por el partido de gobierno y que, como demuestra la investigación de la Comisión Internacional de Juristas, pues emite opiniones anticipadas a través de redes sociales sobre la culpabilidad de determinados sujetos, en algunos casos relacionados con eventos de protestas, como describía Marco Ponce, por ejemplo, y que en un contexto de debilitamiento institucional y ausencia de Estado de Derecho como el que existe en Venezuela, este tipo de comentarios pueden ser interpretados por el resto de los funcionarios del Ministerio Público que carecen de estabilidad porque no han sido designados a través de concursos públicos de oposición y de méritos, como establecen tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Ministerio Público, ser interpretados como instrucciones para perseguir a toda costa y conseguir condenas a toda costa respecto de estas personas. Pero al mismo tiempo pueden ser interpretados por jueces que tampoco gozan de estabilidad porque tampoco han sido designados por concursos públicos de oposición, como ordena la Constitución expresamente,
ser interpretados también como instrucciones para condenar a estos individuos, bajo riesgo que puedan ser judicializados y procesados, como ocurrió con la juez María de Lourdes Afiuni en el año 2009, que contrario a lo que era la opinión del Ministerio Público, acordó en cumplimiento de una recomendación del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de Naciones Unidas, la liberación de una persona provisionalmente mientras seguía el juicio, y la consecuencia de esto fue su condena pública por el presidente, en ese entonces el presidente Hugo Chávez, pero también el procesamiento por instrucciones del Ministerio Público, y lo que degeneró en una persecución judicial de más de 10 años y de detención arbitraria. Entonces, en este caso, ya para cerrar por razones de tiempo, es importante mencionar que la falta de cumplimiento de recomendaciones, en particular en lo atinente a medidas de reforma integrales a la justicia que apunten al restablecimiento o al fortalecimiento institucional y en general el restablecimiento del Estado de Derecho en Venezuela, siguen siendo un tema pendiente. Y las medidas que han sido tomadas, a nuestro juicio, en lugar de contribuir al fortalecimiento institucional, lo que han hecho es, por el contrario, seguir profundizando su debilitamiento, su politización y, en consecuencia, su incapacidad de actuar para proteger los derechos de las personas en general y de los defensores y defensoras de derechos humanos en particular. Gracias. Súper, muchas gracias, Carlos, por proporcionarnos ese detalle sobre las maneras en que el sistema judicial está configurado y politizado de tal manera que tiene un impacto negativo sobre el espacio cívico en Venezuela. Ahora queríamos pasar al tema de qué hay en relación a respuestas desde el sistema de la ONU. Y vamos a hablar en un segundo con Michael de la oficina de la relatora especial sobre personas defensoras, pero quería antes que nada solo animar a que todas las ponentes miren ahí en el chat. Hay una pregunta ahí de Naki Luis Carlos, y a lo mejor es una pregunta para cualquiera de vosotras y vosotros. Dice, ¿se pueden aumentar los costos y las consecuencias contra los responsables del cierre del espacio cívico? Esa pregunta sugiero que lo retomemos en un segundo, pero solo para que lo vean y puedan irlo pensando, y a lo mejor, Valentina, tú podrías ayudarnos con esa pregunta cuando te toca en un segundito. Entonces, gracias de nuevo a Carlos. Michael. Michael Phoenix trabaja, como decía, en el equipo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre personas defensoras. Michael, ¿puedes ayudarnos a entender un poco mejor cuál ha sido la respuesta de las relatorías especiales en relación a Venezuela hasta ahora? ¿Y ha habido algún tipo de contacto, algún tipo de reacción de parte de Venezuela en relación a los acercamientos que se han hecho de parte del mecanismo de la ONU hacia el Estado? Sí, gracias, Eleanor. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero decir gracias a los organizadores por invitarme a participar en el evento. Normalmente los miércoles me encuentro solo en casa trabajando con el ordenador, y es un placer enorme estar aquí con ustedes. Ya he aprendido mucho sobre la situación en Venezuela y les agradezco mucho. Es un panorama muy claro. Bueno, sí, mi nombre es Michael Phoenix y quiero mencionar también que el castellano no es mi lengua materna. Entonces les pido paciencia con mi acento y con los posibles errores. Como ya mencionó Eleanor, desde hace 3 años trabajo con Mary Lawler, la relatora especial de la ONU, sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos. Y imagino que algunos de ustedes ya saben cómo funciona la relatoría y el trabajo de Mary, pero por aquellos que no saben, tal vez no saben, la relatora tiene mandato para promover la implementación de la Declaración de la ONU sobre las personas defensoras de los derechos humanos. Y este año estamos celebrando el 25 aniversario de esta declaración. Y
La mayoría del trabajo de la relatora y de nuestro equipo consiste en manifestar preocupaciones ante los estados sobre situaciones en las que las personas defensoras se encuentran en riesgo. Mary, la relatora, tiene un mandato global, es decir, que tenemos mucho trabajo porque intentamos apoyar a las personas defensoras en riesgo por todo el mundo y estamos en un equipo bastante pequeño. Lo que significa también que no podemos ser expertos en ningún solo país. Aquí todo el mundo es experto en Venezuela. Sin embargo, puedo decir que hemos trabajado mucho sobre la situación de las personas defensoras en Venezuela. Por ejemplo, en los últimos 3 años, desde que Mary empezó su mandato, hemos hablado directamente con más que 30 personas defensoras del país y como pueden imaginar y como hemos oído hoy, mucho de lo que hemos oído de estas personas defensoras nos ha preocupado mucho. Como saben, existe una crisis humanitaria en el país y como Mariana ya ha dicho, las personas defensoras se encuentran en primera línea proporcionando apoyo a las personas más vulnerables del país y a víctimas de violaciones de derechos humanos, por supuesto. Pero, como nos ha dicho una defensora recientemente, el Estado venezolano parece haber construido un sistema de hostigamiento para reprimir a las personas defensoras y para limitar su trabajo y sus capacidades de trabajo y hacer frente a la crisis que vive el país. Yo creo que los informes de la Misión Internacional Independiente y también el trabajo del equipo de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en Venezuela respaldan esa conclusión de un sistema de hostigamiento desafortunadamente. Y es igual con casi toda la información que hemos recibido desde que Mary empezó su mandato. Y las preocupaciones de la relatora sobre la situación se reflejan en lo que se llama las comunicaciones formales que ha enviado al Estado. Junto con otros titulares de mandatos de los procedimientos especiales de la ONU, la relatora ha enviado 7 cartas formales en los últimos 3 años, al menos 7 en los últimos 3 años a las autoridades venezolanas. Y estas comunicaciones normalmente no incluyen recomendaciones a los estados, pero cuando examinamos el contenido de estas comunicaciones, y no solo durante el mandato de Mary, pero también durante el mandato del anterior relator Michel Post, lo que vemos es un patrón de obstrucción y de persecución por parte del Estado. Y esto es exactamente lo contrario de lo que los estados deben hacer si toman en serio sus obligaciones de respetar los derechos humanos. En los casos en que el Estado venezolano ha respondido a las comunicaciones de la relatora, en los 4 casos, creo, lamentablemente se han utilizado sus respuestas, al menos en parte, para poner en duda la información y esto es muy grave, el trabajo de los titulares de mandatos, la relatora, y al mismo tiempo para fomentar su narrativa sobre la politización de los derechos humanos. Mientras tanto, como podemos ver, la situación empeora y observamos una normalización de muy altos niveles de inseguridad, riesgo y violencia
particularmente, incluyendo y particularmente por las mujeres defensoras y también defensoras y defensores de las comunidades indígenas en el país y sobre todo en el contexto de actividades mineras. En sus respuestas, al mismo tiempo, a la vez, el Estado insiste en que se garantice las libertades fundamentales en el país y que apoya a las personas defensoras. Pero, como la Misión Internacional Independiente ha dicho recientemente, el Estado sigue deteniendo a actores de la sociedad civil, sigue censurando a sindicalistas y sigue cerrando medios de comunicación independientes. Ya hemos oído cómo hemos visto la instrumentalización del proceso legislativo para limitar el trabajo de las personas defensoras y para complicar sus esfuerzos cuando están intentando hacer frente a esta crisis tan compleja. Y hemos oído también sobre cómo el gobierno está actualmente avanzando al menos 3 iniciativas de ley que asfixiaría a las organizaciones de derechos humanos en el país. Y todo esto se está produciendo en un contexto de continuas represalias contra las personas defensoras que colaboran con los mecanismos regionales y sobre todo internacionales de justicia y de derechos humanos. Y esto lamentablemente es un patrón típico que vemos muy a menudo en los estados represivos, cuando las vías para la rendición de cuentas se encuentran cerradas a nivel nacional, a nivel local. Las personas defensoras buscan justicia por medio de los mecanismos abiertos a nivel regional e internacional. Y eso no lo decimos solo nosotros, no solo la relatora, lo vemos documentado año tras año en los informes del secretario general sobre represalias. Así que para cerrar, y no tomar más tiempo, quiero decir que la relatora va a seguir trabajando sobre la situación para las defensoras de los derechos humanos en Venezuela y espera contar, como con todos los estados, espera contar con la buena fe del Estado para mejorar la situación, mejorar la seguridad de las personas defensoras, mejorar la situación de la sociedad civil en el país. Gracias. A ti, Michael, muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, pero a lo mejor para volver a esta pregunta al final. Y era simplemente si hay alguna información que la relatora buscaría recibir que no está recibiendo en relación al espacio cívico, en relación a la situación de personas defensoras, solo para aprovechar de este espacio, ¿no? Para animar si hubiese la necesidad de algo en particular. Listo, pues Valentina, qué gusto poder saludarte, muchas gracias por esperar y ser la persona que nos ayuda como juntar todos los hilos de la conversación hasta ahora y ayudarnos a lo mejor con esta pregunta que nos ha hecho Natiluz Carlos en relación a costes y consecuencias. Valentina Ballesta trabaja para Amnistía Internacional Américas y Valentina, si podrías ayudarnos a entender un poquito más sobre el rol de la ONU, la importancia de seguir interactuando con la ONU y haciendo un seguimiento de las recomendaciones, eso nos ayuda muchísimo. Sí, por favor, Valentina. Muchas gracias. Bueno, primero, saludarles a todas y a todos, a mis colegas panelistas. Valentina, te hemos
perdido, no sé si tú sigues. También, muchas gracias por sus Valentina. intervenciones. Efectivamente, yo quisiera hacer como una especie Valentina, te estamos escuchando muy entrecortado. No sé si quitas el video a ver si mejora la situación. Hola, ahora volví. Discúlpeme. No sé, justo algo pasó con la conexión, pero ya estoy de regreso, parece. Me disculpan. Lo que les decía es que me gustaría hacer como eso, como una condensación de lo que hemos venido escuchando. Por un lado está pues la situación en este momento de cómo el espacio cívico está en este momento y por supuesto recordando al compañero Javier Tarazona que hemos considerado es un preso de conciencia y debe ser puesto en libertad de manera inmediata e incondicional, pero también hemos escuchado sobre los riesgos que tenemos de que el espacio cívico se vaya acortando aún más, ¿no? Esto es muy importante porque en los últimos meses, sobre todo, hemos visto cómo hay algunos esfuerzos del gobierno en Venezuela de implementar o tratar de difundir una narrativa de normalización o de estabilización de la situación en el país. Y esto, por supuesto, pasa también por tratar de presentar un escenario en el que los derechos y las libertades también son garantizadas. Entonces, saber que en realidad lo que existen en este momento son más riesgos, posibilidades de aumento de la persecución, posibilidades de aumento de la estigmatización y, por supuesto, en particular, un riesgo muy, muy latente a la desestructuración de la sociedad civil, bueno, precisamente es una de las mejores manifestaciones para contrarrestar esta narrativa. Y sí quiero ese énfasis porque realmente nos preocupa a las organizaciones que trabajamos dentro y fuera de Venezuela, que trabajamos con el tema de la garantía de derechos humanos en el país, que esto no quede claro para la comunidad internacional. Entonces, yo quisiera nada más mencionarles, ¿no? Hemos escuchado estos tres grandes pilares, como la política de represión se mantiene vigente, proactiva, básicamente en funcionamiento. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, estamos hablando de uso excesivo de la Valentina, qué pena, hemos perdido de nuevo. Sí, les decía que son tres grandes pilares. Estamos hablando de la represión, por un lado, que sigue absolutamente vigente, detenciones, uso excesivo de la fuerza, el uso de tortura, de malos tratos en los centros de detención en Venezuela, también la persecución en sí, ¿no? Lo que ya los organismos internacionales han identificado que incluso podrían representar crímenes de lesa humanidad, ¿no? A ese nivel estamos hablando. Después, por el otro, estamos hablando de cómo el espacio cívico y la defensa de esos derechos y tratar de denunciar estas situaciones y también la emergencia sanitaria compleja está en constante amenaza. Desde Amnistía y con el Centro para la Justicia para los defensores y la justicia, con el Foro Penal del año pasado, hicimos un diagnóstico llamado represión calculada, donde pudimos ver los patrones de persecución, en donde aumentaban las estigmatizaciones de personas defensoras, también aumentaban inmediatamente el número de detenciones arbitrarias, ¿no? O sea, pudimos ver cómo es un sistema represivo que utiliza distintos métodos, no solamente se hace de las detenciones, ese ya es el último o uno de los últimos mecanismos que se utilizan. Creo que le vamos a escuchar a pedacitos, parece, pero a ver si logra volver a conectarse con nosotros. Muchísimo lo que está pasando con mi conexión. Voy a apagar el video, quizás así me mantengo conectada. Y luego está el tema de la justicia, que Carlos lo mencionaba muy, muy bien, donde la justicia ha sido básicamente un actor más dentro de la política represiva. Entonces, y que sin este actor no sería posible mantener en vigor los otros mecanismos que ya les comenté. Entonces, en realidad es allí donde el escrutinio internacional se hace de suprema importancia, donde es el único, en realidad, yo lo llamo dique, ¿no? O puerta o contención que tenemos en este momento para
tratar de mantener el espacio cívico y para tratar de mantener los espacios que aún quedan vigentes en el país. Estamos hablando de que tanto la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que tiene presencia en el terreno, ha hecho recomendaciones respecto a este momento y ha sido importante también su labor en levantar algunas alertas para frenar ataques en contra de personas defensoras o en contra de periodistas. También tenemos la labor de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que precisamente en este momento se encuentra profundizando cuáles son las afectaciones y cómo estas afectaciones del espacio cívico están relacionadas y podrían estar relacionadas con los crímenes de lesa humanidad, con la responsabilidad de toda la cadena de mando y de actores políticos en el país, y que va a ser fundamental también para preservar, ¿no?, este espacio. Y por último, y me quiero referir a esto en particular, y de ahí también enlazo a la pregunta de Luis Carlos y de Nancy, es que tenemos un desenvolvimiento de los hechos reciente. Ayer se anunciaba la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre la reanudación de la investigación por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esto es súper importante en este tema, aunque pareciera que estuviera separado por 2 o 3 grados en realidad, porque incluso la oficina, la sección de víctimas y reparaciones, de representación de víctimas y reparaciones de la Corte Penal Internacional, en su informe de recoger la consulta que se hizo a víctimas sobre la reanudación precisamente de este proceso, también reflejó los riesgos del cierre del espacio cívico. ¿Por qué? Porque no hay duda en que sofocar el espacio cívico en el país repercutiría directamente en la falta de acceso a la justicia, o sea, en un incremento o una incidencia específica en que las víctimas, las personas defensoras no puedan efectivamente defender o buscar justicia, ¿no? Entonces, estos 3 pilares que por ahora existen, y también tenemos, como Michael lo mencionaba, todos los esfuerzos de las relatorías, tenemos la Relatoría de Libertad de Expresión, la Relatoría de Personas Defensoras, pero también tenemos el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, por ejemplo, que ha hecho una labor muy importante para poder identificar casos individuales y poder recomendar reformas individuales e estructurales. Y todos estos mecanismos, insisto, y con esto voy a cerrar también con una serie de ideas, ¿no?, de llamados hacia la comunidad, hacia el Consejo de Derechos Humanos. Todos estos mecanismos son en realidad el último eslabón de contención que se tiene frente a mayores arbitrariedades y a un arrase, digamos, absoluto de los mecanismos de protección, defensa y de participación política en el país. Entonces, en ese sentido, en realidad, lo que las organizaciones de sociedad civil hemos hecho es apostar por la permanencia de estos mecanismos, consolidar, por supuesto, la presencia de la Oficina del Alto Comisionado en el terreno, pero también no quedarnos allí, sino insistir en las renovaciones del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, también insistir en que se le dé entrada a este equipo precisamente para realizar sus labores en el país, y también hacer un llamado a que las relatorías y los mecanismos especiales, los órganos de tratado, los mecanismos especiales de protección dentro del Consejo de Derechos Humanos puedan también entrar al país y realizar sus labores de investigación, documentación y acompañamiento técnico frente a esta grave situación, ¿no? Este es mi último llamado, ¿no? Realmente el foro del Consejo de Derechos Humanos ha sido, y yo creo, en mi opinión, en la opinión de la organización que represento, en el futuro inmediato, el foro para frenar las embestidas de la política de represión y, por supuesto, preservar el espacio cívico. Valentina, muchísimas gracias por ese resumen y por terminar allí con unas ideas muy claras de lo que se necesita exigir del sistema e intentar respaldar como sociedad civil en relación
a una respuesta de mecanismos y intentar animar a que puedan ellos hacer un trabajo aún más, aún más de atención sobre el tema de Venezuela. Gracias por recordarnos del trabajo de la misión de verificación de los hechos, el Fact-Finding Mission, que está haciendo y preparando su informe sobre el espacio cívico y presentará ese informe en septiembre durante la sesión del Consejo. Entonces, quería dar las gracias a todos hasta este momento. Tenemos aquí algunas preguntas que nos mandaron antes de empezar el evento, pero también quería animar a las y los que nos están acompañando, muchas gracias, en línea. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre lo que se ha compartido hasta ahora, por favor, sí que quisiéramos escucharos en ese sentido. Pero quería ver, hay un par de preguntas aquí y a lo mejor las puedo dirigir hacia ustedes, ponentes aquí, también teniendo en cuenta que tenemos unos 20 minutos antes de cerrar la conversación, así que voy a identificar alguna pregunta y dirigirlo hacia alguna de ustedes, si os parece bien. Entonces, aquí tenemos una pregunta en relación al tema de seguridad de activistas sociales y defensoras. Es un tema que se ha hablado, por ejemplo, en el caso de represalias, pero evidentemente es un tema muchísimo más amplio. Mariana, yo no sé si esto es un tema que tú podrías ayudarnos con esta pregunta. ¿Qué recomendaciones darías en relación al tema de la seguridad de personas defensoras? Gracias, Eleanor. Súper importante esta pregunta porque pues, evidencia no solo las preocupaciones que existen por parte de quienes estamos aquí, sino de la sociedad civil en Venezuela y el contexto altamente restrictivo en el cual están teniendo que desempeñar sus labores, que pues además son reconocidas por el derecho internacional y que hoy más que nunca están vigentes, además en 25 años de cumplimiento de una declaración que justamente nace con el fin de proteger a las personas defensoras y su trabajo en un mundo donde pues, nos enfrentamos a grandes desafíos a la hora de promover, defender y exigir derechos humanos. Y en ese sentido, nosotros desde el Centro para los Defensores y la Justicia, además de las recomendaciones de activar redes de articulación, de respuesta, de estar en contacto con los mecanismos internacionales de protección, y con aliados internacionales que puedan ofrecer también apoyos para visibilizar los casos, para denunciar las violaciones, hemos ido trabajando en la capacitación y la formación, el fortalecimiento de capacidades de las organizaciones en Venezuela desde un enfoque preventivo, de cómo prepararnos y cómo reaccionar ante los distintos riesgos que se están enfrentando, cómo responder a las represalias, qué mecanismos activar y sobre todo, pues cómo poder tener herramientas que nos permitan mitigar esos riesgos a la hora de materializarse las agresiones. Y esto lo hemos ido profundizando en los últimos años debido justamente al aumento de las restricciones del espacio cívico, siempre con ese enfoque preventivo. Evitar que se materialice la amenaza, evitar que se materialice esa agresión, teniendo todas las herramientas para estar protegidos en 3 niveles, a nivel individual, a nivel organizacional, pero también a nivel colectivo como movimiento de derechos humanos. Y yo creo que esa ha sido una característica muy importante de la respuesta ante las distintas amenazas y agresiones que pues, las organizaciones de derechos humanos y las personas defensoras, cuando son objeto de ataques individuales u organizacionales, ha salido a acompañar y a rechazar esas agresiones que una persona u una organización sufre, exigiendo pues la garantía para trabajar en un entorno propicio y seguro, en especial en un país como Venezuela, donde no existe ningún mecanismo para proteger a las personas defensoras, pero además todo el aparato institucional se sirve para criminalizar y perseguir. Gracias, Mariana. Voy a pasar a una pregunta diferente, aunque o más enfocada.
Y no sé, invito a cualquier persona de hacerse voluntario, de proponer una respuesta al respecto. La pregunta es, ¿tienen alguna propuesta para visibilizar las acciones con cierre total de participación de los pueblos indígenas? Si alguien quisiera compartir algunas reflexiones al respecto. Y disculpa que no tengo aquí el nombre de la persona que nos hizo esa pregunta. Sobre este tema de pueblos indígenas no tenemos una propuesta, pero invitamos a las personas a que consulten a la organización ODEVIDA, que es una coalición de organizaciones regionales que están trabajando por los derechos de los pueblos indígenas en la región y están haciendo un trabajo muy importante en visibilizar la situación de los indígenas en la región latinoamericana. Muchas gracias. Sí, perdón, Mariana. Carlos, sí, adelante. Sí, quizás un poco para precisar a partir de lo que comentaba Marcos, el informe que presentó la Misión de Determinación de los Hechos del año pasado sobre violaciones en el arco minero del Orinoco hace una lectura de cómo el debilitamiento del Estado de Derecho precisamente ha afectado en el contexto particular de el negocio minero, la zona fronteriza del Estado Bolívar y todo lo que se denomina el arco minero del Orinoco, como estas graves violaciones que incluyen además estos temas de trata de personas, violencia y esclavitud sexual, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tanto de parte de autoridades estatales venezolanas como de actores privados o actores no estatales, gozan también de impunidad. Entonces allí también hay un conjunto importante de recomendaciones que se vinculan. Es decir, es un poco lo que mencionaba el colega de la relatoría sobre personas defensoras. No podemos mirar los temas de Venezuela descontextualizados de la situación de emergencia humanitaria compleja y tampoco como todo esto va engranado en el debilitamiento del Estado de Derecho como un problema estructural en el país desde hace varios años. Gracias, Carlos. Valentina, adelante. Sí, Eleanor, me gustaría comentarles que precisamente con este tema, la semana pasada sacamos una declaración pública en Amnistía Internacional refiriéndonos al repunte de las detenciones arbitrarias. Habíamos visto una especie de estabilización del volumen de detenciones arbitrarias por motivos políticos y sin embargo en las últimas 2 o 3 semanas hemos visto cómo esta herramienta otra vez está siendo recurrida con bastante frecuencia y precisamente hemos denunciado el uso de detenciones arbitrarias en contra de personas yucpa en el estado Zulia, donde sabemos que al menos 3 personas están detenidas y su paradero, digamos, la última información que tuvimos era que era desconocido, es decir, que esto podría incluso constituir una desaparición forzada, y se enmarca precisamente en el uso de la represión, de lo que hemos denominado como una especie de, con el fin de control social, ¿no? Es cuando se usa este tipo de mecanismos para silenciar reclamos de comunidades enteras a través de mecanismos como de detenciones ejemplarizantes y que además permiten que las autoridades actúen impunemente. Entonces, bueno, efectivamente, aunque no tenemos como una estrategia mucho más profunda, creo que la estrategia se repite, ¿no? Es decir, hacer llegar este tipo de denuncias a los organismos internacionales, continuar documentando este tipo de violaciones de derechos humanos y, por supuesto, claro está que haciendo el énfasis y haciendo la adecuación pertinente de acuerdo al carácter indígena de estas personas, ¿no? A su pertenencia al pueblo yucpa en este caso, pero con las particularidades en cada caso. Aprovechando de la buena conexión que tenemos contigo en este segundo, este momento, quería ver, en el chat hay una pregunta y sería interesante saber del punto de vista de Amnistía. La pregunta viene de Josmar Bastidas. ¿Qué tipo de feedback han tenido del gobierno venezolano, si lo han tenido, acerca de la
recomendaciones? ¿Lo ves ahí? Sí, efectivamente, bueno, no conozco el detalle del feedback del gobierno venezolano sobre casos puntuales. Lo que sí se hace patente y ha sido bastante notorio es la actitud del Estado venezolano frente a este tipo de cuestionamientos. Y lamentablemente es una actitud que en realidad se dirige hacia lo contrario de construir, ¿no? Es básicamente una actitud de deslegitimar, como nos mencionaba el propio Michael, que esa ha sido la reacción que se ha percibido desde la relatoría, ¿no? Deslegitimar la labor de los organismos internacionales, deslegitimar cuál es las metodologías, por ejemplo. Eso ha pasado mucho con la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos. Sin embargo, rara vez el Estado entra a conocer o a dar respuesta específica, sustantiva sobre las preocupaciones de derechos humanos. Esto también lo hemos visto en el proceso en la Corte Penal, precisamente en la decisión que salía ayer de la Sala de Cuestiones Preliminares, es una de las grandes llamados que hace la Sala. El Estado venezolano no se refiere, no trata de desmentir las graves acusaciones, los graves indicios que se recoge por parte de la Fiscalía. En cambio, se dedica a atacar elementos como superficiales de que este tipo de escrutinio no debería ocurrir. Entonces, ese es en realidad el tipo de respuesta que normalmente se recibe y lamentablemente es una respuesta que se alinea con una intención de reprimir y de continuar silenciando cualquier mecanismo de reclamo y de búsqueda de derechos. Gracias, Valentina. Voy a ver si podemos cubrir unos 2 o 3 preguntas adicionales. Hay una pregunta aquí, si hay un estudio sobre la violación de derechos de migrantes, si alguien conoce algo y podría ponerlo en el chat, a lo mejor podríamos tratar esa pregunta de ese estilo. Quería volver a esta pregunta sobre costos y consecuencias, que lo hemos mirado un poquito entre todas y todos, ¿no? Pero, Rigoberto, quería ver contigo si algunas reflexiones muy específicas tendrías tú sobre esa pregunta de Luis Carlos. Bueno, es una pregunta compleja porque creo que el movimiento de derechos humanos ha hecho y sigue haciendo un montón de acciones para visibilizar y para, digamos, incrementar ese costo político en la misión de determinación de hechos, todos los mecanismos, las relatorías que también han hecho mención. Entonces creo que a ver, no tengo una respuesta exacta. Para mí el trabajo es seguir visibilizando, seguir exponiendo la situación de manera de que crezca la información también en el espectro público. Me refiero a las personas que no estén involucradas en organizaciones, porque bueno, la desinformación sigue siendo generalizada. La desinformación en el caso del Cono Sur, donde me encuentro ahora mismo, sobre Venezuela es bastante superficial y poco se conoce, ¿no? Más allá de que la cosa está, o peor aún, estuvo mal en Venezuela. En el caso, por ejemplo, que mencionaban de personas migrantes, bueno, el Centro de Derechos Humanos tiene estudios de eso, Alerta Venezuela también, sobre migrantes y refugiados. Creo que una de las mayores preocupaciones personalmente que vengo insistiendo es el tema de personas refugiadas, que sigue siendo bastante escasa la información que se consigue en muchos países. Y antes ayer que estuve en una actividad, el relator insistía de que no solo en Latinoamérica, como mencioné, el mundo cada vez pone más obstáculos para el derecho al asilo de las personas. Entonces esto está siendo un gran desafío. Creo que lo que se consigue en muchos países, en el mejor de los casos o en los mejores escenarios, es que suceda un trabajo que tiene que ver con migrantes, con incorporación en la sociedad, pero no hay nada que tenga que ver con el tema de personas refugiadas como un grupo específicamente vulnerable, y creo que es de bastante preocupación. Gracias. A ti, Roberto, gracias.
Pues estamos ya en los últimos minutos, entonces vamos cerrando, pero quería ver, Marco, Mariana, en relación a esta pregunta tan clave, ¿no?, sobre cómo aumentar costes, ¿alguna cosa que agregar ahí? Sí, yo coincido con lo que dice mi colega Rigoberto Lobo, y además para las organizaciones es un desafío este tema. Y creo que una de las cosas que debemos impulsar de las organizaciones es mayor documentación de la situación de derechos humanos, sistematizar lo que está ocurriendo, y para eso debemos tener obviamente herramientas para llevar adelante estos procesos de registro, de saber hacer un proceso de poder presentar informes ante organismos internacionales. Entonces, bueno, tenemos un desafío también las organizaciones, porque eso obviamente va a impulsar o va a aumentar ese costo político, que en definitiva lo que queremos es que, además que aumente el costo político, es que desaparezcan las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Sí, para nosotros pues es importante esencialmente seguir documentando, seguir denunciando y visibilizando, pero especialmente trabajar de forma articulada y coordinada, no solo a nivel interno entre las propias organizaciones de Venezuela, sino también con nuestros aliados internacionales, hacer uso adecuado de los distintos mecanismos internacionales que tenemos, que como vemos están haciendo seguimiento y que es necesario seguir nutriendo de información para que puedan desde distintas instancias seguir presionando al Estado a que cumpla con sus obligaciones internacionales, que cumpla con sus compromisos y las distintas recomendaciones que se han hecho, y yo creo que ese es un trabajo pues que se debe hacer de forma coordinada, y solo de esa forma de seguir insistiendo, seguir visibilizando y exigiendo justicia y un entorno de libertades libre, un entorno democrático con las libertades garantizadas de forma plena, es esencial, y apoyarnos en estos mecanismos y en las recomendaciones que ya están hechas para darle seguimiento va a ser clave para aumentar eso. Gracias. Muchas gracias a ti, Michael. Yo te hice esta pregunta hace unos minutos. No sé si hay algo que quisieras agregar o algún tipo de llamamiento que quisieras hacer. Bueno, en primer lugar, sobre la pregunta sobre información que hemos pedido del Estado de Venezuela que no hemos recibido, es importante subrayar que no hemos recibido respuestas en 3 ocasiones en que hemos enviado comunicaciones al gobierno, y la relatora solo envía cartas formales en situaciones de riesgo alto, en que tiene preocupaciones graves sobre la situación de las personas defensoras en el caso. Y entonces es bastante preocupante que no hemos recibido respuestas en estas 3 ocasiones. Por ejemplo, en julio del año 2021, la relatora envió una carta formal, una comunicación al gobierno sobre agresiones individuales contra 6 personas defensoras en el país, en contextos diferentes, y para mostrar también un patrón de agresiones aumentando contra las personas defensoras del país, y no hemos recibido una respuesta a esta comunicación, lamentablemente. Y un comentario también sobre la situación de las personas indígenas en el país. La situación de las personas defensoras en lugares rurales y también en las comunidades indígenas es una de las prioridades de la relatora. Entonces, si alguien tiene información o más detalles sobre la situación de estas personas en Venezuela, debería ponerse en contacto con nosotros en la dirección de correo electrónico en el sitio web de la relatora. Qué bueno, una invitación súper clara para terminar la conversación. Pues ha sido una conversación súper rica. Quiero dar las gracias de verdad, de todo corazón, a todas y los ponentes, a Rigoberto, a Valentina, a Carlos, muchas gracias, a Marco, a Mariana, a Michael, y a todas ustedes que nos han acompañado esta tarde. Como sabemos, la semana entrante, el miércoles, entonces, el 5 de julio, está programado entonces la presentación del informe del Alto Comisionado sobre Venezuela. En ese informe, en esa presentación, hablará evidentemente de la situación de derechos humanos en el país y de las recomendaciones ya hechas y el nivel de implementación, ¿no?, de esas recomendaciones. Así que si a ustedes les interesa seguir en línea, se puede encontrar
ese video en vivo, evidentemente, en el enlace UN Web TV. Y a lo mejor podemos compartir eso después de terminar la conversación. Así que muchas gracias a todas y a todos. Buena tarde y buen día a los que nos acompañan de Venezuela y seguimos con la conversación. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.